Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Mm, ¿Cómo están? Muy buenas noches. Eh, mm,
Buenas noches, a ver, arranquemos. Creo que ya logramos ingresar todos los que tenemos que ingresar. Eh, ah, a ver, antes de presentarme, yo quisiera poder conocernos un poco, porque de lo contrario me voy a llevar una imagen negra de ustedes, ¿no? Todos en negrito. A ver, eh, Paola Jacqueline Arnota está presente. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, disculpe, ¿en qué ciudad se encuentra? Me encuentro en la ciudad de La Paz, doctor. Y perdón la indiscreción, ¿en qué actividad anda metida cotidianamente? Bueno, doctor, ahora me dedico a litigar. Perfecto, perfecto, ya. Y disculpe la indiscreción, ¿en qué materia fundamentalmente vale En materia penal, doctor. penal? Ah, ya. ¿Y por qué se animó pues esta maestría? A ver, cuénteme, ¿qué la motivó? Porque siento que el derecho constitucional es una rama la cual nos va a hacer entender como tal la normativa y es por eso que siempre tenía ese interés, ¿no? Y justamente en este tiempo se ha dado de que puedo optar por la maestría por el tema del tiempo. Perfecto, ¿no? Pues súper. Muchísimas gracias. A Gracias a ver, usted, doctor. no, a ver, un poco les cuento algo a ver, empezaré ya presentándome. ¿Quién sí soy? Bueno, me llamo Carlos Alberto Goite Caballero, soy abogado, tengo la suerte de haber formado parte del programa de la maestría de la UNSA en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional desde la primera versión. Creo que ya vamos 15 años con la maestría. Y bueno, gracias a Dios he tenido no fue un año o una versión no estuve, pero el resto, gracias a Dios, tuve la suerte de que la universidad me tenga presente. He ido ampliando un poquito, pero siempre en el mismo. Luego, ¿qué más les cuento? Dedico mi actividad a dos ámbitos. El primero es la docencia. Eh, Soy profesor medio tiempo en una universidad privada boliviana. Eh, y pues, generalmente estudiando clases en licenciatura, eh, básicamente derecho constitucional, eh, teoría del Estado, que cambia el nombre, eh, qué sé yo, y penal, fundamentalmente, ¿no? Penal uno o teoría del delito. Adicionalmente me toca, bueno, y derecho a adicionalmente, pues a veces me asignan algunas otras materias, ¿no? Introducción al derecho, en dos, qué sé yo. Eh, por una decisión personal, ¿no? Ya no doy procesal penal, y bueno, doy algunas otras, ¿no? Pero eso lo hago la mitad de mi tiempo, la otra mitad de mi tiempo tengo un estudio jurídico con mi padre, abogado, eh, ya en la otra mitad de la jornada, y que ando subiendo y bajando ya de tribunales, toca, y básicamente el estudio jurídico vemos temas constitucionales, tributarios, aduaneros y obviamente administrativos. No vemos procesos penales propiamente, salvo resulta absolutamente inevitable, pero generalmente no lo hacemos. Eh,
ahí acudimos, como se dice, a mejor letra. Ahorita, Camacho, ¿no? Ellos son 100%. Pues bueno, ese es mi actividad cotidiana y bueno, eh, también sí doy clases en los lados, en maestría fundamentalmente y diplomados en Derecho Constitucional y esa es mi jornada cotidiana. Ahora, en ese marco sí parto de tres premisas en la maestría. La primera de las premisas es que ser máster en obtener el título de maestría en cualquiera de las ramas o subramas en derecho, no lo hace a uno más o menos abogado que otro. Tampoco el tener un doctorado o ser un diplomado, son lógicas diferentes. El diplomado está para poder especializarse en la materia, pero en la materia operativa. Por ejemplo, si fuera una maestría en un diplomado en procesal, constitucional, lo que menos nos interesaría es el tema de la doctrina, etcétera, y sí que nos interesa el cómo se presenta, cómo se elabora el documento, perdón, eh, qué requisitos debe contener, cómo poderlos llevar a cabo operativamente, cómo se los presenta, cómo se desarrolla, por ejemplo, una acción de libertad, una acción de amparo, cuál es el procedimiento, entrar a un nivel de detalle, pero verdaderamente sólido en lo operativo. Por eso uno es especialista en, por eso uno no es ni más ni menos abogado que quien tiene la licenciatura. Lo único es que la especialidad le da un área de juego de cintura operativa mayor, ¿no? La maestría, en cambio, es otra cosa. La maestría no está para eso, la maestría está para poder orientar, para poder asesorar, para poder generar propuestas, para desarrollar actividad académica, investigación, para poder desarrollar actividad académica, docencia. Eh, por lo tanto, no es que si hago una maestría me voy a volver un mejor litigante, no, me va a ayudar seguramente, pero aliado con ese otro ámbito, ¿no? Toma de decisiones, asesoramiento, guía, orientación, etcétera. Y lo bueno y lo lindo de la maestría es que uno está con personas que están involucradas en la materia porque de una u otra forma tienen interés, están ligadas a, o van desarrollando sus actividades en lo que hace lo constitucional. De lo contrario, no sé, que alguien se mete a constitucional y le gusta, se especializa, no sé, en derecho social, sí, perdiendo. Lo lindo también es que en esta materia uno se encuentra con quienes están dando clases sobre estos temas en licenciaturas, en maestrías, que tienen pues, esa experiencia que enriquece los temas, el debate, la discusión. El doctorado está para otra cosa, ¿no? El doctorado está para filosofar, para investigar y a partir de la investigación, pues dar clases, ¿no? Porque no se da clases si uno no escribe, si uno no investiga. Si uno investiga, escribe. Y en la clase lo que uno hace es compartir lo que ha escrito, lo que ha investigado, porque de lo contrario no tiene sentido que esté ahí. Y obviamente el ámbito natural de un doctor, una autora, es el tema de las clases, ¿no? Cuando uno ve a una persona que tiene un doctorado litigando, es como ver un pez fuera del agua. Quien tiene un doctorado no es más ni menos abogado o abogada que quien tiene una licenciatura. Simplemente es que ha desarrollado la habilidad de investigar y
Esto es numérico, en un área más específica, ¿no? Esa es la primera premisa de lo que parto. La segunda premisa de lo que parto es que la academia está para hacer crítica, crítica de lo bueno para mantenerlo, accionarlo, crítica de lo malo para cambiarlo, anularlo. Y si en la crítica encontramos que hay que desarrollar algo nuevo, qué bueno, bueno ahora, ojalá así sea. Pero la crítica no la hace el docente o el ausente, la crítica la hace quien está estudiando. Ustedes seguramente han escuchado hablar de una obra, entre otras, célebre, una cuestión de principios, que tenía de profesor a, a uno de los más destacados positivistas. Yo me imagino esa clase donde el profesor positivista, de vieja data, alto nivel de conocimiento, discutir con su estudiante, el señor Pugh. Entonces me decía, no, no, más allá del honor no están los principios, también hay que tomar en cuenta los principios, que no estén escritos. Y me imagino lo lindo que era esa clase en crítica, en debate, en la discusión. Si no hay crítica en la academia, hay que apagar la luz, cerrar la puerta, poner llave, porque esto se convierte en un proceso de adoctrinamiento, ¿no? Y ese proceso de adoctrinamiento, pues, no funciona. Menos bien no lo comprendo. De ahí que lo que menos me interesa es hablar solito con mi pantalla, horas y horas que vamos a tener. Pero es, vamos a interactuar. Ahí acudiendo a ustedes para interactuando y en el curso de la jornada de hoy y de mañana podernos conocer. Que quedan 2 minutos, pero me interesaría poder llegar a conocer. Es la segunda premisa. Y la tercera premisa de la que parto, que va muy ligada con la primera, es que lo lindo de dar clases no es que uno comparte lo que sabe, sino que uno se enriquece de quienes conocen el tema y eso es lo lindo de la maestría. Y coyunturalmente está en la posición en la que hoy me encuentro, aprende del curso, de la experiencia que cada uno, cada una tiene, es la que hace rica la maestría. No es por los docentes, es por el cuerpo de se genera en el aula para poder estudiar y enriquecerse. De ahí que, nuevamente, lo que menos espero es salir solito como loco. Y lo que espero que podamos interactuar, así que estaré acudiendo a ustedes permanentemente para conocer sus puntos de vista. Estas son las 3 premisas de las que parto. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. La palabra, estimado doctor. Sí, ¿quién habla? Carlos López, de Cochabamba. Permítanme un segundito. Estoy aquí anotando. Va.
Carlos López, que está en Cochabamba. Sí, soy de Cochabamba. Perfecto, disculpe la invitación antes. Eh, disculpe la invitación. ¿Y cómo así que a qué se está dedicando? Bueno, soy abogado y bueno, tengo otra carrera más que es ciencia política Ya, que lindo. y soy escritor, doy charlas de motivación y superación personal y soy activista por los derechos de las personas con discapacidad. Ya. Asimismo, yo soy una persona con discapacidad física. Y bueno, discrepo con lo que usted menciona, ¿no? En su primera premisa. Si yo no estoy de acuerdo con lo que dice de que hacer una maestría o hacer un doctorado no hace más al profesional. No hace pequeño. No hace más abogado o abogada que es abogado o abogada. Eso es. Bueno, eso discrepo. Claro que sí lo hace en todo sentido. Porque si no fuera así, entonces, ¿para qué estaríamos haciendo esta maestría, no? Según tengo entendido, que una maestría es muy importante, no solamente para mejorar los conocimientos ni para dictar clases, sino también es currículum y es eh, subir de grado académico. Y eso es muy importante porque así como los militares, policías suben de grado, nosotros los licenciados igual tenemos grados académicos. Entonces, ser un magíster ya es pues un grado académico más superior a la licenciatura. Ser doctor, estudiar 3 años, investigar, como usted mismo lo dice, no es pues fácil, sino es difícil y muy pocos llegan a ser doctorado. Entonces, ¿cómo no se va a reconocer ese esfuerzo y ese grado académico, no? En ese sentido, me sorprende lo que usted menciona, estimado doctor. El tema es que, ¿de qué me sirve el cartón? Para postular a cargos públicos, pues para ser magistrado, para ser fiscal. Ah, que ahí precisamente viene el tema. El cartón, por el cartón no me sirve, porque la energía está precisamente orientada a dotarme de capacidades y competencias que me permitan tomar decisiones en materia constitucional, orientar, asesorar, generar propuestas eh, para eso, para investigar. Y obviamente, si investigo, puedo dar docencia. Y esas capacidades y competencias son las que hacen que uno vea en la maestría algo que tiene eso, pero que no me va a hacer ni menos abogado ni más abogado, voy a seguir siendo abogado. Lo que me va a dar son competencias y capacidades específicas en un área para llevar a cabo ese tipo de tareas. Eso es diferente. Pero, insisto, abogados y abogadas somos todos. Y ahí no me hace más o menos abogado o abogada. Pongamos en un plano operativo. Si me ha sacado una licenciatura, pueden presentar una acción de amparo o me equivoco. Claro que sí, en el ámbito Ah, laboral. exacto. Pero la diferencia va a estar en que, por ejemplo, para diseñar cómo debe llevarse a cabo la acción de amparo en Bolivia, ahí de pronto lo que voy a necesitar es una competencia distinta a la que tiene el que ha hecho la licenciatura, porque el amparo lo puede presentar también un magíster, y no es que por tener la maestría uno va a ganar el amparo, ¿no? No, pero es, por eso digo, diferente, no me hace más ni me hace menos,
pero me dota de capacidades y competencias que me permiten desarrollar ciertas tareas que de pronto no. Ya la lógica, ¿no? Nosotros estamos muy influenciados por la lógica americana. La lógica americana, tener, o sea, si uno es licenciado, no tengo idea. Hay que tener maestría, dice, ¿no? Pero si se va para Europa va a ver que la cosa es diferente, la lógica es diferente. La maestría toma tiempo. Y lo que yo necesito de pronto son más cursos de especialidad que maestría. 4 años de licenciatura, más 2 años de maestría, son 6 años. Más, póngale 3 años de doctorado, son 9 años. A los 9 años ya ando en ese ámbito. En cambio, ya con 9 años encima, tengo un pequeño problema laboral. ¿Por qué? Porque el que hace 4 años de licenciatura y le mete en 2 años 3 o 4 cursos de especialización, se vuelve un especialista en el tema. Y a ese lo contrato más rápido. Por eso son lógicas diferentes. ¿Qué le parece? Lógica americana, lógica europea. Bueno, también discrepo porque le comento, yo tenía que hacer una maestría en Inglaterra y es igual, ¿no? O sea, es igual la importancia. Entonces, no, eso de la especialidad, la verdad no lo había escuchado. Más bien sí, el grado académico cambia. Por ejemplo, en Europa la maestría es un año, no es 2 años. Aquí en Bolivia nomás es 2 años. ¿De dónde? Perdón, no lo escuché. Depende de dónde. Por ejemplo, en Inglaterra la maestría que yo postulé era un año intensivo, ¿no? Y aquí la maestría que estoy haciendo ahora con la UNSA es 2 años. O sea, ¿a ¿qué edad sale de colegio en Inglaterra? Creo que está averiguando a los 17, 18. Generalmente el último año de bachillerato es el primer año de universidad. Y- y- Es una cuestión de tiempo, ¿no? Pero no, ahí tengo, a ver, me está pidiendo perdón la palabra el doctor, no sé quién, ha bajado la manito. Marco Larcón, doctor. Marco Alarcón, denme un segundito que tengo que ubicarlo. He encendido la Eh, cámara para que me pueda ver. Estoy con gorrita. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? Bueno, a modo de presentarme, primero mil disculpas por la gorrita, solo que vi la cámara y estaba muy despeinado y dije me pondría una gorrita para no quedar mal delante del doctor Goitia. Eh, un poquitito acotando y también aportando, como usted decía, ¿no? Para que la clase no se haga aburrida, para poder conversar un poquitito antes de empezar con la clase. Entiendo muy bien el punto que nos está planteando, doctor. Y efectivamente es que una maestría es en esencia la profundización del estudio en una determinada área. Por eso entiendo que usted dice, no, que no te hace más ni menos abogado, dado que, por ejemplo, si tengo una maestría en derecho tributario y me hablan de la ley 348 de violencia, o obviamente la doctora que hace un momento litigaba en materia penal, vas a ver mucho más que un magíster en derecho tributario. Lógica, eso es simple lógica, ¿no? La maestría es eso, es la profundización de lo que es efectivamente un estudio, pues que tal vez de alguna forma lo llevamos en más clases, lo llevamos con más horas, es eso, es tratar de entender doctrinalmente cómo es que se compone, cómo es que se ha constituido, cómo es que de alguna forma estos preceptos, estos fundamentos, esta doctrina se ha ido construyendo. Entonces, de esa parte, entiendo muy bien la premisa que está señalando, estimado doctor Goiti. Alguna vez he tenido la oportunidad de pasar diplomados también, entonces entiendo también lo que usted mismo decía, ¿no? Que el diplomado es más práctico. La acción constitucional es esto, ¿no? Acción de libertad es esto, se plantea en este sentido, necesitas estos requisitos, pum, al punto, ¿no? Y no te permite de alguna forma ver lo que, por ejemplo, habíamos visto en el anterior módulo, ¿no?
¿Cómo se constituye el poder? ¿Desde dónde está el poder? A ver, analizaremos Francia, te dice, ¿no? ¿Cuándo? O sea, todos esos elementos que de alguna forma te permiten ver cómo se construye el conocimiento. Entonces, de esa parte, más que todo, acotando un poco, aportando también a lo que es su explicación, doctor, yo le agradezco mucho. Y sí, yo de igual forma comparto con usted que tener maestrías, tener doctorados, no nos hace más ni menos, sino que de alguna forma nos ayuda a profundizar el estudio en una determinada área, doctor. Muy amable, muchas gracias por permitirme el aporte. No, pues agradecido, porque esa es la idea, ¿no? Que todos, que no ha aprobado Derecho Constitucional en la licenciatura, que levante la mano. Ah, todos santos. Precisamente para ti, lo hace para entrar en ese ámbito. No, súper, súper, le agradezco. Estoy viendo. Eh, sí, sí, les comento. Un pechito, voy a apagar mi cámara para estar a tono con ustedes. Eh, la lógica, y es interesante la lógica. Eh, en este último tiempo, sí se ha puesto, no de moda, pero ha ganado mucho terreno. Ha ganado mucho terreno, precisamente ligado con el campo laboral. El tema de la especialización, ¿no? Pronto, cuando se presenta algún conflicto, no sé, poner un ejemplo, ¿no? Un conflicto, un tema, qué sé yo, constitucional sobre el tema de la energía eléctrica, necesito un especialista en el tema a dar la respuesta específica que ando buscando. Y búsqueda de ese especialista, además necesito a alguien que tenga experiencia. Entonces, el tema de las, no me acuerdo cómo se, no sé cómo traducirlo, no sé cómo traducirlo. Eh, un término equivalente que no sea otro que el de la especialización, digamos. Permite la persona es un especialista en un tema en un corto tiempo y ganar experiencia. Y ya toma un tiempo mayor. Después de que uno ha invertido mucho tiempo, empieza a ganar experiencia, ¿no? Entonces, eh, son dos lógicas, ¿no? Vea, y americano, porque la industria es clave. Y les voy a poner un ejemplo. Ustedes lo conocen, lo han escuchado, doctor. Ustedes van, es el expresidente, es expresidente de Bolivia. En su currículum no van a encontrar que tenga 5 maestrías. Tiene una, tiene doctorado, no, tiene una maestría. Y no necesita más. Global, no porque haya sido presidente, digo, ni legislativo, tiene conocimiento, ¿no? Esa única maestría. Y bueno, podemos sumar ahí, ¿no? Pero bueno, ah, avanzando un poquito
ya en el tema en lo que nos va a ocupar este, más. En el curso del mañana voy a terminar de subir a la plataforma todo el material, qué sé yo, que no sé, porque tenemos 2 semanas, ¿no? Este viernes, sábado y domingo, y el próximo viernes, sábado y domingo. El viernes de 7 a 9 y sábado y domingo de 8 a 3 de la tarde, sábado y domingo. Bueno, ahí lo que ha existido es un cambio en la programación en las anteriores versiones, porque antes este módulo solo ocupaba, bueno, era un módulo de un fin de semana, digamos, ¿no? En esta modalidad virtual. Entonces, bueno, pues, bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a... y obviamente me voy a apoyar en lo que ya he visto, y eso porque bien que hablamos de la aceptación y comprensión del público, por el Estado, como quieran llamarlo. Bueno, tenemos un montón, un universo por desarrollar. Acá, entre otras cosas, lo que estaremos hablando son los desafíos de los procesos constitucionales, la lógica de aproximación, práctica, filosofía interna, inclusión y representación, el diseño institucional, el sistema de gobierno y el papel de los derechos humanos. De hoy y ya luego entraremos a hablar propiamente del poder, órgano ejecutivo. De cajón les advierto algo, no se diferencia entre si es órgano o es poder. En realidad viene a ser un debate entre constitucionalistas y administrativistas que desde mi punto de vista es equivalente a cuántos ángeles pueden cambiar en la camisa de un alquile. Sí, de relevante, porque al final del día, eh, todo esto es pero bueno, ya lo veremos con más detalle. Desde ahí abordaremos el órgano ejecutivo, ¿no? Introducir bastante en esto, en una lógica que nos permite entender eh, no qué dice la Constitución boliviana, obviamente también, ¿no? Es importante, pero en una lógica y con una dinámica, espero, que nos permita comprender cualquier texto constitucional que se nos presente, que podamos desentrañarlo para el tema ejecutivo, ¿no? Para eso, obviamente, habrá que ver el sistema de gobierno, el sistema presidencialista, el parlamentarista, sistemas mixtos, las potenciales fortalezas y desafíos de los distintos sistemas de gobierno, la importancia del contexto, ciertamente, y las distintas opciones de diseño que nos va a ocupar básicamente mañana y va bien hasta, digamos, los primeros una jornada el domingo. Vemos el tema del órgano legislativo, el poder legislativo, el contexto, las opciones de diseño institucional, las claves sustantivas y otras consideraciones. El próximo viernes entraremos a hablar del orden judicial, igual, una situación general. eh, Saben que estoy leyendo un libro, perdón, tengo esa manía.
me he encontrado pues esta joya, ¿qué les puedo contar? Me he encontrado esta joyita, me tiene fascinado. Un muy querido amigo, Carlos Arce, él ha elaborado este libro, Corte Suprema de Justicia, su historia y jurisprudencia de Luis Paz. ¿Qué les puedo decir? Voy acá está mi marquita. Voy en la página 130 y qué joyita, muy interesante. ¿Qué se acuerdan? Pues, la calle en la cual está el Tribunal Supremo de Justicia es la calle Luis Paz. Y es por este Luis Paz, el que escribió el libro. Muy bueno, la verdad que está muy bonito. Tiene Luis Paz otro libro muy importante que es Derecho Constitucional, propiamente, ¿no? Pero ese lo escribió después de haber escrito esto. Y esto está muy bueno, muy interesante. Eh, pero bueno, ya, no, está bueno. ¿Qué les puedo decir? Entonces, bueno, hablaremos, como les decía, del Poder Judicial, ¿no? En una descripción genérica, la conocemos, hablamos con él, qué sé yo. Analizaremos sus facultades, analizaremos los poderes adicionales que tienen, su independencia, el tema de rendición de cuentas, y haremos una breve aproximación al tema del pluralismo jurídico, no es el tema central, pero alguna mención haremos a él. Ya sábado nos vamos a meter, el próximo sábado, ya a hablar del poder oral, igual la importancia del contexto, las opciones de diseño institucional, potestades sustantivas, obligaciones y vamos a hacer una lógica el tema con el Consejo de Cultura, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Ambiental, etc. Y sumaremos a esto ya para la parte del día sábado y el primer domingo los órganos extrapoder, denominados así, órganos extrapoder. Eh, Insisto, desde una perspectiva que nos permita encarar cualquier texto constitucional. Eso, ahora, además de estos temas que yo les comento, pues obviamente si alguien en función al interés o curiosidad que tenga quiere que abordemos alguno específico, será súper interesante, ¿no? Porque a veces perdemos de vista que hay temas que son sumamente importantes y que no necesariamente los abordamos con el nivel de profundidad que quisiéramos, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, este libro de Javier Hidalgo y de Fabiana Haide, que es el jefe de gabinete de ministros, ¿no? Es una aproximación a un jefe de gabinete en el marco del derecho argentino, pero noten ustedes que es un pequeño super libro muy interesante que se mete a abordar un tema muy puntual, que si tuviésemos tiempo podríamos abordarlo, digamos, ¿no? La verdad que no nos da mucho tiempo, pero eh, igual pueden haber ese tipo de temas de interés que ustedes tengan y que si quieren abordarlo, pues lo hacemos con todo gusto. Ustedes me avisan. Marco, bien,
quiere desarrollarlo, pues en buen nombre, porque como digo, ¿no? Él no digo a conocerlos a todos, pues, uno que de pronto están dando clases o investigando sobre este tema. Este tema. Sí, adelante. Sí. Bueno, ahí está la invitación. A partir del eje nombre, eh, vamos abordando este tema. Pues, esa es la invitación. Bueno, a ver, avanzando en esto. Si nos vamos a meter a hablar de preparación y organización del poder público, estamos hablando del Estado. Ariel Brian Cameo Álvarez está con nosotros. Sí. Eh, Benedicto Cayo está con nosotros. Bien. Tatiana Laura Choque está con nosotros. Buenas noches, sí, doctor, estoy aquí. ¿Cómo está? Le voy a caer porque ni la veo. Eh, ¿Cómo se encuentra? yo estoy en la ciudad de Oruro, perdón, doctor, no estaba entendiendo mi cámara. Ah, Oruro. Uy, si aquí está haciendo frío, en Oruro debe estar haciendo 10 veces más frío, ¿o me equivoco? Sí, mucho frío, especialmente hoy. Y ya, acá igual se puso muy frío, dice que entra una ola de frente frío terrible en Bolivia, ¿no? Sí. Disculpe, igual la misma indiscreción. ¿A qué se está dedicando? ¿En qué actividad está? Yo actualmente estoy litigando en una oficina jurídica aquí también en Oruro. Ah, y más temas civiles, más penales, más comerciales. En la oficina llevamos casi todo, pero especialmente yo, materia penal. Ya me pregunto esto porque penal viene a ser, cuando uno se mete a penal, obviamente encuentra que no es suficiente que estudiar procesal penal, y cuando uno se mete a procesal penal, encuentra que no hay otra que meterle a constitucional, y bueno, Sí, es todavía la religión, ¿no? Pero es una suerte de camino, de ruta crítica que uno sigue, ¿no? sí. Perfecto. Y disculpe, doctor, ahora sí molestándole un poquito, en función a lo que han hablado, han visto en los otros temas, en los otros módulos, y le pregunto, ¿qué es el Estado? ¿Qué me dice? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? No, no le pido un concepto, una idea, ¿no? Claro, el Estado es una organización política y jurídica, bueno, donde se ejerce la soberanía, ¿no? Ya, y si le pregunto qué es la soberanía, ¿qué me dice? La soberanía bueno, es la autoridad que tiene el Estado de hacer cumplir las normas.
No, mire, le agradezco. Voy a ir girando un poquito para tratar de ir conociendo el resto del curso también, así que. Está bien. Eh, mm, David López Espinosa está con nosotros. David López, no se lo escucha. Ok, a ver, escríbame ahí, por favor, en qué ciudad está y a qué se está dedicando, a qué actividad, en qué actividad. Sí, para podernos conocer un poquito, pero a ver si quiere mañana puede activar su audio para que podamos ir interactuando, ¿no? Eh, Víctor Hugo Berna, con nosotros. Yo sé que está con nosotros. Que por lo menos prenda su cámara para que nos saludemos. Se encuentra trabajando. Mm. ¿Cómo es que se trabaja y estudia al mismo tiempo? Ok, ok. Sí. Ah, pues, bueno, a ver, no sé, pues, a ver, no, no, no. A ver, Lisette Mamani está con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches. No me diga que está manejando. En el minibús, doctor. Ahora, ¿Cómo se puede de minibús? A ver, cuénteme. estoy en el tramo de la avenida 6 de marzo. Estoy por Taquiña, yendo hacia mi casa. ¿Desde cuándo? Eh, no le voy a preguntar, porque de pronto el resto de gente que en el minibús la va a ver con ojos raros, así que no se preocupe, pero es mañana. Ok, sí. Cristian Yasmani Rojas. Sí, doctor. Ah, Buenas noches. buenas noches. ¿En qué ciudad se encuentra? Me encuentro en Santa Cruz en este momento. Ah, con sur, ¿no? Perdón, no lo escuché muy bien. Están con sur. Sí, está un poco con sur. Está con un fuerte viento y está haciendo frío acá. Disculpe, igual la misma pregunta indiscreta. ¿A qué se está dedicando? En este momento yo soy abogado en el Ceresi La Paz. Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué opina de lo que nos dijo nuestra colega Choque?
¿Coincide, no coincide? ¿Qué elemento nos puede aportar en ese marco? Mire, coincido en parte, ¿no? Lo que dijo la compañera es algo que hay que analizarlo completamente desde el tema de la constitución política del Estado, ¿no? Yo pienso que más que todo tenemos que valernos en lo que, o bueno, regirnos más que todo en lo que nos aporta la constitución, en parte que lo que dijo la compañera, ¿no, Ramos? En esos grandes rasgos, querido doctor. Pero digamos ahí en el tema de la soberanía, ahí, por ejemplo, puedo, puedo entenderlo y esa bifurcación que podemos hacer, ¿no? Soberanía del Estado, en el sentido que decía el doctor Choque, soberanía en el pueblo, pero en el tema del concepto de Estado, ahí no encuentro mucho cómo nos puede ayudar. ¿En qué sentido nos ayuda? Sí, doctor. A ver, sobre un concepto de Estado, yo le doy, bueno, un poco mi concepto general sobre Estado, ¿no? Yo pienso que el Estado es una organización relativamente jurídica, bueno, no relativa, es jurídica y política, que detenta del poder soberano y también lo utilizan para gobernar a una comunidad humana, ¿no? O a la población en sí, ¿no? Y está asentada en un territorio definido mediante un sistema normativo e instituciones permanentes que detalla el Estado actualmente, doctor. Ese es mi concepto personal que yo le puedo dar. No, perfecto, perfecto. Ya precisamente. Claro, ahí encontramos, encontramos precisamente las diferencias, ¿no? Porque, a ver, cuando abordamos el tema del estudio del Estado, tenemos varias clasificaciones de los conceptos, ¿no? Que nos ayudan enormemente. Tenemos conceptos descriptivos, tenemos conceptos normativos, tenemos conceptos que en medida van a la sustancia, ¿no? La sustancia misma, tratando de explicar la sustancia misma. Y, claro, ahora, una de las críticas comunes en este ámbito es que eh, nos movemos mucho, es la crítica, ¿no? Nos movemos mucho en un plano en el que vemos y analizamos y en muchos casos tomamos los conceptos que se han ido elaborando en cierto tiempo, en cierto momento, muchas veces sin considerar todo el largo proceso de evolución que ha tenido, ¿no? Y lo que hoy podemos encontrar como Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se optan por esos conceptos descriptivos que nos dicen que el Estado es territorio, población y gobierno, o soberanía, o sería, ¿qué opinan? Eh, no llegamos a encontrar algo que torne comprensible un término tan complejo, porque territorio, población y gobierno también lo tiene, qué sé yo, el club de fútbol, ¿no? Acá en La Paz, digamos, el Stronger, que no es mi equipo, tiene su centro en la zona de Chumani, territorio, dueños de ese territorio, propietarios del territorio, tienen su hinchada, su población, y tienen su gobierno, o un pueblo indígena. Pueblo indígena tiene territorio, tiene población, tiene gobierno. Entonces, por ejemplo, ese tipo de conceptos no son, o ese concepto en particular no es uno que nos ayude mucho. Hay otros conceptos que vienen eh, anclados en cierto tiempo. Claro, ahí surge siempre la duda de
si es que ese concepto de ese tiempo es uno que pueda aplicarlo hoy. Tengamos en cuenta que cuando Montesquieu don Maquiavelo nos habla, lo hace en un determinado tiempo y en un espacio determinado, ¿no? Eh, él. Y claro, cuando él emplea el término Estado, lo hace para referirse a algo que encuentra que era diferente de lo que había antes, ¿no? Hay un tiempo, hay un contexto. Pero yo no sé si ese tiempo y ese contexto, pasados 5 siglos y medio más o menos, poco menos, será el mismo. Si acudimos, qué sé yo, a algo más reciente, obvio, o el propio Kelsen, ¿no? Yo no sé si los estados hoy son lo que eran a principios de siglo. Entonces, claro, eso nos lleva a preguntarnos un poquito más sobre esta cosa del Estado. Ciertamente, primero que es difícil hablar de Estado antes de ese siglo XV. Y segundo, porque enfrentamos un dilema, un problema muy interesante. Para los europeos, Estado hay a partir del siglo XV, pero para nosotros los americanos nos va a resultar muy difícil aceptar esa idea que el Estado aparece en el siglo XV, el Estado al menos moderno aparece en el siglo XVIII. Y una la literatura que uno vaya siguiendo, pues va a encontrar que no hay de diferente, ¿no? Sí, doctor Palacios. No, Carlos, no, Dani, adelante, por favor. Doctor, muy buenas noches. Gusto de saludarlo nuevamente. Referente al Estado, lo que usted hacía referencia, en términos generales o en un sentido amplio, podríamos decir que un Estado es un conglomerado social político jurídicamente constituido, asentado sobre un determinado territorio. Digo porque esto se encuentra sometido a una autoridad que ejerce, se podría decir, ejerce sus propios órganos y cuya soberanía se encuentra reconocida por otros estados. En un sentido amplio se podría señalar o se podría definir de esta manera a un estado para no ingresar, digamos, en conceptualizaciones de repente que nunca vamos a estar de acuerdo con cada uno de nosotros. De diferente modo, seguramente vamos a conceptualizar, pero en un sentido amplio se podría decir así, doctor, o estoy equivocado. No, es correcto. Lo que, claro, el énfasis en el hecho de que sea un conjunto social es interesante, ¿no? Eh, Interesante porque al anteponer ese componente al jurídico, marca una ruta crítica, ¿no? Es muy interesante, es interesante, ¿no? Es un concepto interesante. Mire, allí ustedes seguramente lo conocen, ¿no? Vladimiro Naranjo Mesa, que es un constitucionalista colombiano, que falleció, eh, que cuando aborda el tema del Estado, recoge una serie de conceptos que se han ido desarrollando a través del tiempo, y lo que al final dice es, eh, cada uno de esos conceptos tiene un grado de verdad, por lo tanto no puede ser calificado como errado.
Eh, ahora, ¿cuál de todos esos conceptos es el que a uno termina marcando? Es determinante para precisamente ese componente que usted precisamente, doctor, lo salta, que es el que nos ocupa también, ¿no? El tema de la acción de los públicos. Eh, Sin ello, sin ese marco, resulta muy complejo poder abordar el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque siguiendo la línea que usted nos plantea, querido doctor, eh, mm, podríamos entrar eh, en esa discusión si realmente el Estado es una condensación material de relaciones sociales, por ejemplo, o entrando ya a un nivel de ahí, o si lo que tenemos es eh, más que una condensación, una concertación social, ¿no? Claro, eso nos va a marcar, igual el debate y solamente en ese componente, ¿no? Ahora obviamente podemos encontrar otras, ¿no? Ya otras lógicas. Y es que, como usted bien lo ha hecho, ponernos de acuerdo en un solo concepto de Estado es muy complejo, ¿no? Ciertamente sí descartemos algunos conceptos, ¿no? Territorio, población y gobierno. No funciona. Eh, pero ahí lo que sí les pediría es que cada quien pueda afianzar un concepto de Estado que le permita dictar una posición, ¿no? Sí, doctor López. Ah, sí, también creo yo. ¿Por qué? Porque que veamos ahí que las diferencias van a ser a partir de ese concepto que cada quien asuma, vamos a ver que va a influir enormemente en esto que al final decimos es la forma ligada a cómo termina organizado el ejercicio del poder público en el Estado, ¿no? No hablamos de otra cosa, sino del poder público en el Estado. Y claro, cuando digo en el Estado, pues el elemento nuclear ahí es el propio Estado, ¿no? Y obviamente eso incide en la cuestión de cómo lo estructuramos. El otro concepto importante es el de soberanía, ciertamente, que viene como un concepto muy casado con el Estado, ¿no? Ahora, permítame acá compartir un pequeño video, nuevamente para ponernos en el contexto, ¿no? Eh, un pequeño video, no es muy largo. ¿No? Es un pequeño video para ponernos en el contexto. Permítame un segundito, tengo que activar esto, tengo que activar el sonido. Y
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta nueva tutoría. Soy Laura Petrino, profesora de la materia Ciencia Política. En el día de hoy vamos a ver el Estado. Básicamente nos vamos a centrar en el texto de Andrés Malamud. Para esto hay que tener en cuenta varias cuestiones, ¿sí? Como hacer una especie de introducción. Primero, tener en cuenta que el Estado es el que impone las leyes, ¿sí? y el que las hace cumplir también. Y por otra parte, que el Estado es una creación humana. Piensen en la guerra del todos contra todos, desarrollado por Thomas Hobbes, ¿sí? Que vendría a ser el origen de por qué el Estado se conforma realmente. Por una parte vamos a pensar que el Estado es la suprema forma de institucionalización del orden político. ¿Por qué? Porque justamente tiene una rutinización de reglas. Eso hace que ante cualquier cuestión uno sabe y tiene una previsibilidad de lo que puede ocurrir. Piénsenlo en ciertos trámites que se hacen en cualquier institución del Estado, ¿sí? Si uno cierto tipo de procedimientos. Y eso también puede jugar un poco en contra en función de nuevos cambios que puedan querer realizarse. Por otra parte, pensemos otra cuestión. ¿De dónde viene la palabra Estado? Viene del latín status, que significaba justamente la posición que ocupaba un individuo en una sociedad. Como característico de esto podemos pensar la figura de Luis XIV en Francia, ¿sí? Que lo que decía es el Estado soy yo, ¿sí? En este sentido, pensemos también otra cuestión, que es cómo lo define un autor que es fundamental para nosotros, que es Max Weber. Es un sociólogo que para nosotros vendría a ser como un autor de referencia en relación al análisis de este Estado, ¿sí? Él lo que va a decir es que justamente el Estado no se va a definir por la función que cumple, sino por un recurso específico. Ese recurso específico es la coerción. Entonces, él va a decir que el Estado es una forma, ¿sí? En que los funcionarios van a reclamar para sí el monopolio de la fuerza física legítima en un territorio determinado. ¿Esto qué va a significar? Que justamente el Estado es el único que va a poder utilizar la violencia. En todos los casos, no. Lógicamente el Estado va a utilizar esa fuerza cuando otros recursos han fallado, ¿sí? O sea, como un recurso de última instancia. Siempre, digamos, uno puede dar un ejemplo como para pensar un poco esto. Podemos hoy en día traspolarlo a nuestra realidad y pensar, bueno, ¿cuándo actúa el Estado? ¿Actúa todo el tiempo violentamente? No, ¿sí? Recuerden esta idea de como un recurso específico en última instancia, ¿sí? Cuando hay otros recursos que no bastan. Por otra parte, pensemos cómo ese Estado se fue desarrollando, ¿sí? Si nosotros decíamos que desde el siglo XIV se pensaba esta idea o esta noción de estatus, en el siglo XVII recién podemos pensar la idea de Estado justamente cuando se desarrolla lo que se conoce como Estado moderno, ¿sí? Piensen que previamente solamente lo que eran las organizaciones anteriores políticas eran principados, ciudades-estados y bueno, a imperios también. Entonces esas fueron como preformas de lo que conocimos después como Estado moderno. Esas formas lógicamente se exportaron desde Europa a través, digamos, de América Latina, por ponerle el caso, a través de la conquista y de la dominación colonial. Piensen también que en Europa los estados, estos estados que venían a ser principados, imperios y ciudades-estados, que eran mini-estados, llamémosle así, en comparación a lo que conocemos ahora, empezaron a centralizar un poder, ¿sí? Y ese poder hacía que esos estados fueran muchos más fuertes. Contrariamente a América Latina contaba justamente con una población que no tenía desarrollos anteriores comparables a los de Europa como mini-estados, ¿sí? Mini-estados entre comillas, como para hacer esta aclaración. Piensen también
cómo estaba la sociedad conformada, ¿sí? Vino una conquista, los virreinatos, digamos, en América Latina se dividieron. Esto hizo que los estados fueran despóticamente fuertes, pero estructuralmente muy débiles. Y a esto súmenle la idea de que había poco comercio, había las regiones y la comunicación entre las poblaciones eran muy difíciles, ¿sí? Como para mantener otro tipo de relación y vinculación, ¿sí? Con ese poder más despótico, porque fue impuesto, ¿sí? En el segundo bloque continuamos. Tengamos en mente eso, ¿no? El concepto de Estado realmente ha ido cambiando y transformándose. Y también tengamos en cuenta algo bien, bien importante, ¿no? Y Carlos Gilbert López, por ejemplo, podrá crear esto, ¿no? Concepción del Estado desde el punto de vista de la ciencia política, ¿no? Es diferente, ¿no? A la jurídica, porque desde una perspectiva jurídica, el Estado está ligado con la norma jurídica. Norma jurídica. El Estado es una creación jurídica. El Estado es, en su esencia, básica jurídica, pero obviamente es diferente desde una perspectiva de la ciencia política y ser obviamente diferente desde la perspectiva sociológica, ¿no? Son trajes absolutamente diferentes. Marco de la sociología, me animo a decir, no sé, tanto Marx, Durkheim, Weber, son actores relevantes, ¿no? La perspectiva sociológica, Tilly, Kante, y otros, obviamente. Sí. Y bueno, pues el gran Kelsen es el referente jurídico. Ahora, lo que sí creo que vale la pena tener también en cuenta, cuando hablamos de esto, es, nos referimos al Estado y las condiciones de estabilidad, ¿no? Porque las condiciones de estabilidad son pues aquellas que nos van a permitir mm, eh, comprender adecuadamente eh, aquello que marca la diferencia. eh, Porque dejemos claro algo, ¿no? El Estado no quiere, el Estado no ama, el Estado no odia, el Estado no anhela, el Estado, porque el Estado es una ficción, como la sociedad anónima tal cual, no existe como serie. Entonces, eso nos lleva a tener que tomar en cuenta qué es aquello que hace al Estado Estado. Eh, de ahí vamos a encontrar una serie de problemas, ¿no? Es como preguntarnos qué es lo que hace el ser humano un ser humano. En el caso del ser humano, nuestra respuesta va a ir ligada a la hominicidad. No se es ser humano si no se tiene hominicidad. No, si es que no existe hominicidad. La hominicidad es lo que hace el ser humano ser humano. La hominicidad no la encontramos en el Estado, ciertamente. Pero en el Estado, lo que vamos a encontrar son esas, se llaman las condiciones, los atributos de estatidad. Y estos atributos de estatidad son, digamos, elementos ordenadores, ¿no? Y acá, en este último tiempo, además de Malamud, que es una excelente referencia en materia, pues el otro es Oslak, ¿no? Oslak, cuando empieza a estudiar la evolución de la Argentina,
va encontrando y se va alimentando de es lo que a la Argentina le permitió ser Argentina, pero dice, bueno, he aquí lo que son los atributos de estatidad. Entonces, para poder abordar esto, permítame que comparta dos videos. Los voy a resumir en 2 palabras, pero me parece que la explicación es... Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos con el segundo bloque de la tutoría correspondiente a Estado. En el bloque anterior estuvimos repasando sintéticamente el concepto de Estado, trayendo a Max Weber y a Oscar Oslak en la definición. Y justamente una de las cosas importantes que mencionamos es el hecho de que el Estado es el resultado de un proceso de construcción histórica. Y allí es que Oslak va a decir que para reconocer la presencia de un Estado, es decir, reconocer la presencia de esa entidad política de dominación de la que hablábamos en el bloque anterior, debemos utilizar, es decir, él trae a colación el concepto de estatidad. El concepto de estatidad justamente implica la verificación de la existencia del Estado como tal, ¿no? Es decir, el Estado va en ese proceso de desarrollo y de construcción, va adquiriendo un conjunto de atributos que justamente definen a la estatidad. Y la estatidad no es más que la condición de ser Estado. Decimos además o dice Oslak, que la estatidad es una cuestión de grado porque justamente el hecho de que el proceso de construcción del Estado sea histórico, es decir, que haya un desarrollo, digamos, histórico en ese proceso de formación del Estado, no implica que esto sea lineal, es decir, no debemos confundir esto con una perspectiva o con una visión o una interpretación funcionalista o determinista de los procesos sociales y del proceso de construcción estatal en particular, sino que este proceso tiene como marchas y contramarchas, tiene idas y venidas. En ese proceso de adquisición de los atributos de la estatidad pueden que, bueno, surjan algunos, se avance y se retroceda en otros atributos, que se pierdan algunos atributos o que se fortalezcan algunos otros atributos. Así, de la misma forma, no todos los estados nacionales tienen la misma intensidad en cuanto a su estatidad, ¿no? Cuando veamos más en particular o más específicamente cuáles son estos atributos, vamos a poner algunos ejemplos y vamos a entender un poco mejor de qué estamos hablando. Pero entonces, básicamente, digamos, la estatidad, que es la condición de ser Estado, es lo que nos lleva a verificar la existencia de esa instancia de organización del poder y de ejercicio de la dominación política. ¿Cuáles son esos atributos de la estatidad? Bueno, Oslak justamente habla 4 atributos y estos atributos suponen la capacidad de externalizar su poder, institucionalizar su autoridad, diferenciar su control e internalizar una identidad colectiva. Como yo les decía anteriormente, estos 4 atributos que se van adquiriendo a lo largo de un proceso histórico de construcción, de luchas, digamos, de luchas de fuerzas y de diferencias, no aparecen todos automáticamente de la misma manera, en el mismo momento, sino que pueden aparecer primero. Por ejemplo, algunos estados adquieren primero lo que se denomina la externalización de su poder o autoridad, que tiene que ver con la soberanía nacional, mientras que otros, esto por ejemplo se ha dado en el caso de Europa, la conformación de los mercados nacionales, o sea, de mercados capitalistas, mercados nacionales, mercados de intercambio autónomo en distintas comunidades, fue como la piedra de lanza para la formación de los estados europeos, y la soberanía exterior se dio posteriormente. Yo me pregunto si lo que tengo enfrente es un ser humano. Me quedo en que, tiene cabeza, tronco y extremidades. Cabeza, tronco y extremidades tienen muchos animales también, ¿no? Entonces,
no es la respuesta. El rito es poder entrar más en la esencia, y en la esencia, encontrar en el ser humano es la felicidad. Pero cuando se trata del Estado, resulta que hay varios criterios, pero uno muy operativo, muy práctico, no es el desarrollo de los turistas propiamente, es este, ¿no? Como dice, el Estado tiene condiciones de estabilidad. Y esas condiciones de estabilidad van ligadas con externalizar su poder, institucionalizar su autoridad, diferenciar su control, internalizar una identidad colectiva, son los que me permiten decir, oh, he aquí lo que es un Estado. La ausencia o carencia de estos elementos hacen que esté frente a algo absolutamente diferente. Diferente en un nivel que me dice, aquí no hay Estado. Y noten ustedes que no estamos hablando de territorio como se nos olvida, sino que estamos tratando de entrar en esta esencia. Ahora, para poder comprender mejor esto, veamos, ¿no? Veamos esas condiciones de estabilidad, porque, ¿no? Y para esto, a, La tutoría correspondiente al tema de Estado, a esta tutoría introductoria al tema de Estado. En el bloque anterior estábamos diciendo que la estatidad, o sea, la condición de ser Estado es una cuestión de grado, y justamente ¿por qué? Porque la estatidad y la condición de ser Estado se verifica a través de la adquisición de los 4 atributos que mencionamos en el bloque anterior y que vamos a profundizar, a explicar un poco más en este bloque. El primer atributo que reconocemos es el de externalizar su poder. ¿Qué significa que el Estado sea capaz de externalizar su poder? Bueno, tiene que ver con el reconocimiento de la soberanía nacional, básicamente de que otros estados reconozcan externamente al Estado como tal. Es decir, esto tiene que ver básicamente con la comunidad internacional de estados, de naciones, y digamos, se reconoce, digamos, esto, digamos, data históricamente de lo que se llamó la Paz de Westfalia alrededor de 1864, en donde justamente los estados europeos a través de este tratado desterraron antiguas concepciones del Estado basadas en nociones feudales, ¿no? de pertenencia, digamos, o de control territorial basado en el linaje, para pasar a un reconocimiento de una autoridad y del reconocimiento mutuo de diferentes poderes instituidos. Un segundo atributo, obviamente ligado y relacionado con este, es el que se denomina la institucionalización de la autoridad estatal. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que para que el Estado sea, digamos, así como existe esta dimensión externa del reconocimiento de la autoridad estatal que está dada por otros estados hacia este Estado, en este caso, esto se relaciona con el reconocimiento interno de una autoridad única, de un poder estatal único en ese territorio delimitado. Como hacíamos referencia a la definición de Max Weber en el primer bloque de esta tutoría, justamente esto responde a la posibilidad, a la manera en que el Estado pueda ejercer ese monopolio de la autoridad, ese monopolio además de la violencia de manera legítima, es decir, que no sea desafiado, es decir, que su poder no sea desafiado por otros poderes dentro de ese territorio y que encuentre justamente obediencia. Y vale recordar, como yo señalaba antes y explicar ahora un poco más, que esa apelación a la violencia, justamente se trata más bien de una apelación a la violencia, sobre todo cuando hablamos de un Estado democrático, no es que la violencia se ejerza.
una aceptación voluntaria por parte del Estado. Incluso ciertos estados totalitarios, como ha sido, por ejemplo, el Estado soviético en la antigua Unión Soviética, actualmente Rusia, también se sustentaba, a pesar de ser un Estado totalitario, en el ejercicio monopólico de manera legitimada en la medida que los habitantes, a través de la organización del Partido Comunista, es decir, brindaba o prestaba cierta reconocimiento, cierta autoridad o reconocimiento a ese Estado. Esto nunca es completo, nunca es total y puede modificarse de acuerdo a los conflictos políticos, a los diferentes intereses y a las configuraciones de intereses. Por supuesto que también pueden ser que guerras civiles que puedan desembocarse puedan desafiar esa autoridad centralizada del Estado, ¿no? Por eso, por ejemplo, también tenemos ejemplos, como fue el caso, por ejemplo, de las FARC en Colombia, en donde, bueno, este cártel, digamos, controlaba parte del territorio de Colombia y desafiaba la autoridad centralizada del Estado colombiano, es decir, no reconocía a través de actividades paraestatales, por ejemplo. Entonces, este es un ejemplo, digamos, de cómo esa capacidad que tenía el Estado para institucionalizar su autoridad se veía limitada y no podía efectuarse claramente dentro de todo el territorio nacional. Entonces, este es un ejemplo de cómo entonces la estatidad supone y es una cuestión de grado, no necesariamente una cuestión absoluta. Un tercer atributo del Estado tiene que ver con la diferenciación del control, es decir, cómo el Estado además logra penetrar en la sociedad a través de un conjunto de instituciones profesionalizadas que se dediquen básicamente a aplicaciones específicas. Esto tiene que ver con la implementación de la normativa, con el diseño y la implementación de las políticas públicas y fundamentalmente con la capacidad extractiva que tenga el Estado, ¿no? Es decir, un Estado, para que sea reconocido como tal, tiene que poder cumplir determinadas funciones y para eso necesita financiarse a través de básicamente la extracción de recursos, en este caso impuestos, por ejemplo, ¿no? Es decir, la aplicación de impuestos por parte del Estado es un ejemplo de una medida coercitiva. Es decir, los ciudadanos y ciudadanas que habitan en un Estado deben, por las actividades que realizan, pagar ciertos impuestos que el Estado impone, es una imposición fiscal. ¿Cómo logra justamente el Estado hacerse de esos recursos? Bueno, justamente lo logra en base a sus actividades que le brindan, digamos, que hace que lo legitimen y además que pueda imponer su autoridad de manera coordinada en un Estado, en un territorio definido. Y finalmente, un cuarto atributo que tiene que ver con la internalización de una identidad colectiva. ¿Qué significa esto? Bueno, esto tiene que ver, esto es una dimensión, no es ya una dimensión material, como en el caso, por ejemplo, del tercer atributo, sino que es una dimensión más bien de tipo simbólica, un atributo o una capacidad simbólica, porque tiene que ver con la apelación a los símbolos, la apelación a una identidad nacional. Por ejemplo, ¿qué significa ser argentino más allá de ser cordobés, mendocino, santacruceño, porteño, ¿no? Es decir, hay una unidad política más amplia, que es esa unidad que ejerce su presencia y legitima su autoridad en todo el territorio nacional, y también lo hace no solo apelando a la coerción, al ejercicio de la autoridad monopólica, sino también a esta dimensión de apelación a la nacionalidad, que tienen que ver con los valores compartidos, con las experiencias, con el desarrollo histórico de una nación, lo que nos provee de esa identidad nacional y que además es un elemento simbólico importante y de proveedor de legitimidad para el Estado. Este cuarto atributo también es un atributo que es construido, obviamente, por ejemplo, el papel de la educación a través de los símbolos patrios, del himno, de la concientización y la educación. Actúa como difusora de valores nacionales que contribuyan a construir esta identidad,
Pero también existen ejemplos históricos en algunos países donde nos vamos a dar cuenta de que esa identidad colectiva o esa nacionalidad puede verse también limitada. Por ejemplo, en algunos países existen minorías lingüísticas o religiosas que por motivos también de desarrollo histórico diferenciado o por pertenencia a comunidades culturales, religiosas o lingüísticas diferenciadas, constituyen una minoría y muchas veces desafían y no reconocen a ese poder centralizado del Estado. Un ejemplo puede ser el de Quebec en Canadá, o el de la Cataluña o Cataluña en España, digamos que por diferentes desarrollos históricos en algunos momentos han desafiado a la conformación de un Estado nacional centralizado y han reclamado el reconocimiento, por ejemplo, de medidas especiales que permitan el reconocimiento, sobre todo la vigencia de esas características culturales distintivas, ya sea una lengua diferenciada u otro tipo de medidas. Entonces, para concluir, lo importante de estos 4 atributos es que ustedes vean que los 4 están vinculados y que muchas veces la adquisición de uno de los atributos juega a favor del desarrollo de los otros atributos. Que además estos atributos expresan dimensiones materiales, pero también dimensiones simbólicas, ¿no? En cuanto, digamos, a la capacidad que el Estado tiene justamente de constituirse como tal. Y que finalmente la estatidad es una cuestión de grado, es decir, que estos atributos se van adquiriendo con el desarrollo histórico y que pueden verse muchas veces expresarse con mayor o con menor intensidad. Es decir, por eso vemos que esta naturaleza, digamos, muchas veces cambiante y diferenciada que podemos encontrar en las diferentes formaciones estatales. Existen... Ahora, ya tenemos en cuenta esto. ¿Por qué este bonito material está al borde del colapso? ¿Por qué es importante tener esto por el tema que nos convoca a nosotros? Porque, primero, entendamos que podemos llegar a la misma conclusión desde una perspectiva puramente jurídica. Porque si partimos del hecho de que la soberanía es un elemento central y que la soberanía podemos entenderla como el poder del poder, que al final el tema está a quién ejerce el poder, y el poder no es otra cosa que hacer, que lograr que otro haga lo que uno quiere. Y si ese sujeto es sociedad que se llega a constituir, que es la que constituye al Estado, pues lo que va a requerir es el reconocimiento de esa soberanía nacional. Y ese reconocimiento, como la propia existencia y la propia colectividad, tiene una base puramente jurídica. Podemos llegar a la misma conclusión. Y a partir de eso es también una construcción jurídica la que termina generando estas instituciones o estos organismos para poder ejercer la coerción. ¿Puede concebirse un Estado sin coerción? Tal vez, no creo. Pero es uno de los elementos que hacen a lo que permite que el Estado sea Estado. Y también desde la misma perspectiva jurídica, diferenciar el control y obviamente el tema de la identidad nacional, por supuesto que también va ligada con, por dicho, esa identidad colectiva va ligada con una construcción jurídica, ¿no? Obviamente con su propio, qué sé yo. Entonces, si tenemos en mente estos 4 atributos, que son aquellos que nos permiten entender que el Estado tiene esto como atributos que le permiten ser lo que es, entonces comprenderemos que requiere ciertamente el desarrollo de entidades, entes que permitan el Estado, que ese artificio, que es el Estado, pueda tener alguna forma de existencia, aunque, insisto, sin que pierda su esencia de ser un puro artificio. Ahora es una cuestión de grado también, ¿no?
Estados Unidos no es un estado que lo reconozcan todos los estados. Hay un estado que no reconoce la existencia de Estados Unidos. ¿Cierto? Cosa simpática. Y hay estados que tienen el reconocimiento de un solo estado, ¿no? Crimea, por ejemplo. Ustedes saben que los rusos se meten a Ucrania, hacen un referéndum en el territorio de Crimea. Crimea dice, oh, ahora somos estado independiente, obtiene el reconocimiento ruso y se suma a la Federación Rusa. ¿No? ¿Quién me reconoce Crimea? Nadie. Todos. Ya tiene el reconocimiento, por eso es una cuestión de grado, ¿no? Igual, hay estados que tienen más desarrollado uno u otro atributo, pero en tanto los tengan, serán estados. Si no lo tienen, ahí no hay estado. Cualquier cosa. Entonces, esta es la base que yo les pido. Primero, tengan ustedes su concepto de estado, más acotado, más aterrizado, que generalmente podemos exponer rápidamente, y súmenle a esto este componente de estos atributos, porque son estos atributos de estatividad los que nos permiten entrar a hablar ya de cómo se estructura ese conflicto. Bueno, el CIT sería por hoy. Yo creo que mañana ya nos metemos, obviamente, los temas. Vamos a ir aterrizando esto, todavía estamos en ese plano de aproximación. Y bueno, mañana entiendo que nuestro horario es de 8 a 3 de la tarde. Entonces, simplemente para que puedan planificar su jornada, si empezaremos a las 8, haremos un par de breaks cada hora y media, más o menos, 5 minutos, y la última parte de la jornada, básicamente desde la 1 a las 3, atendiendo a un pedido que me ha hecho la universidad, me han pedido hacer pueda llevar a cabo esa actividad, pues vamos a tener actividades que ustedes las van a ir desarrollando para poderlas subir en la plataforma dentro de esas 2 horas, una hasta las 3 más o menos. Eso lo vamos a hablar mañana con un detenimiento, se los voy a mostrar. Bueno, sí, doctor Mabel. Gracias, gracias, mi estimado doctor. Referente al horario que usted estaba señalando, no sé si estoy equivocado, pero con el anterior docente teníamos desde las 9 hasta las 2 de la tarde con un break. No sé, no estoy imponiendo nada, pero hemos estado avanzando de esa naturaleza la anterior y creo que nos estamos acostumbrando a esto también. No sé si fuera posible y qué dirán también los demás compañeros, de 9 de la mañana con un break de 15 minutos hasta las 2 de la tarde, después llegamos. Ahí les pido un favor. ¿Con quién? ¿De qué era el anterior módulo? Perdón, ¿con quién lo han pasado? Hemos avanzado el anterior módulo con el doctor Garif, Garif, si no me equivoco, era Poder Constituyente, Asamblea Constituyente. Farid Rojas, perdón, doctor, Farid Rojas. Así es, así es. Ya, vean, a ver, yo sí tengo un problema porque funciona la carga horaria, debo cumplir con ese horario, ¿sí? No, claro, sí, el módulo está previsto de 8 a 3 de la tarde. Yo les pido un favorcito, mañana yo voy a conectar a las 8, yo me voy a conectar a las 8, pero vamos a arrancar a las 8:30, ¿sí? Y como les digo, vamos a estar hasta las 12:30, 1, pero 12:30, 1, a las 3 de la tarde, sí, les voy a pedir que puedan desarrollar una actividad, ¿sí?
una actividad que, vuelvo a decir, está permite cumplir con la carga horaria. Haremos eso mañana 8, estaré acá a las 8, estaré conectado a las 8, pero arrancaremos 8:30. ¿Sí? Esto por si acaso. Bueno, sin más, no le robo más tiempo. Muchísimas gracias. Mañana nos estaremos viendo. Espero que tengan un reparador instante. Es viernes, el cuerpo lo sabe. Vamos a hacer que esto sea un verdadero día. Mañana. Gracias, doctor. Señor Permiso. doctor, muy amable. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. mañana, doctor. Hasta Buenas mañana. noches, doctor. Hasta mañana. Mañana, doctor, buenas noches. Hasta mañana, doctor.